Pablo Argibay es doctor en medicina e investigador independiente del CONICET. Trabajó en células madre, órganos bioartificiales y reemplazo de tejidos. Es jefe del sector investigación del Servicio de Cirugía General del Hospital Italiano. También es docente y actualmente investiga en ciencias cognitivas y neurocomputación. Pablo, esta es la tercera vez que te voy a entrevistar. El programa está cumpliendo ya 11 temporadas consecutivas, lo cual es una barbaridad en términos de la televisión, que se come todo. Tener un programa de ciencia que lleve 11 años consecutivos es raro. La televisión abierta, sobre todo. Vos debes haber cambiado un montón de cosas en 11 años, en 10 años. ¿En qué estabas trabajando hace 10, 11 años y en qué estás trabajando ahora? Bueno, es interesante, sí, porque la primera entrevista que tuvimos era acerca de trasplantología. La segunda, acerca de células madres y trasplantes de células en el cerebro. Y a partir de ahí fuimos evolucionando y ahora estamos trabajando en modelos matemáticos del cerebro. Con lo cual, sí, realmente... Son cambios. En 11 años, así, mutaciones, verdaderas mutaciones. ¿Y qué necesitas? ¿Desafíos distintos? No, ¿Te aburrís? No, yo creo que es realmente la historia de cómo se van gestando los pensamientos científicos. Nosotros empezamos con el trasplante de órganos, yo hice muchos trasplantes clínicos en pacientes, vino el desafío de cómo ayudar a la gente que tiene un problema cerebral. Evidentemente el trasplante de cerebros es imposible, lo que puede hacerse es de neuronas, pero eso derivó a empezar a entender cómo se podía regenerar un circuito en el cerebro, empezar a entender las conexiones, empezar a entender otros modelos, bueno, ir adentrándose en otros estudios, lo cual, si recuerdas, me llevó a acercarme a vos por el tema de, bueno, dónde podía aprender más matemáticas, ya que tenía que empezar a entender las redes neuronales desde el punto de vista matemático. Me contactaste con gente, hice materias en exactas, y bueno, el grupo de investigación fue derivando a que para poder entender cómo reconectar el cerebro teníamos que entender cómo estaba conectado de salida, no de base, evolutivamente, qué es lo que guía las conexiones cerebrales, cómo se las puede modelizar, un poco los pasos que ha seguido la física, ¿no? Hasta poder ser aplicada en un transitor, las teorías físicas fueron eso, una explicación de lo chiquitito o de lo muy grande. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer una explicación de algunos mecanismos muy básicos cerebrales para ver si futuras generaciones lo pueden llegar a aplicar a... ¿En qué estadio estamos? ¿Muy primitivo todo lo que se sabe? Yo creo, es una opinión muy personal, que la neurociencia está prácticamente en la física de Galileo. Es decir, recién empezando a entender las maravillas de ese milagro cognitivo que es el cerebro, sobre todo el cerebro humano. Es una maravilla de adaptación, de evolución. Pensar en el lenguaje, las complejidades del lenguaje. Nosotros ahora vemos gente que tiene realmente lesiones cerebrales tremendas y sin embargo otras áreas del cerebro las toman y siguen adelante. Es realmente una maravilla de plasticidad, cómo se adapta a las situaciones cambiantes. Pero estamos, creo yo, no habrá gente que piensa que no, que estamos ya en la época de la relatividad de Einstein, pero no, yo creo que no, creo que estamos en una época de unas cosmologías muy antiguas o en la física galilea. Empezando esto a modelizar, de hecho es eso, ¿no? Galileo hace los primeros modelos. Contame un poquitito, a ver, ahora apliquemos, concentrémonos en lo que ustedes están haciendo, lo que estás haciendo vos. Fuiste exactas, averiguaste, hiciste materias, estás trabajando en redes neuronales, debe haber gente que es muy capaz acá en la Argentina, que se sabe bastante de redes neuronales. ¿Querés contar un poquito de qué se trata y cómo las aplican ustedes? Sí, las redes neuronales prácticamente nacen en los años 50, es como una alternativa a la inteligencia artificial. En la Argentina hay grupos que trabajan en redes neuronales, tal vez la diferencia es que nosotros trabajamos en lo que se llama redes neuronales biológicamente plausibles, es decir, que de alguna manera cumplan con algunas de las características que tienen las verdaderas redes biológicas. A saber, ¿puedes contarnos alguna? Hay que adaptar, bueno, básicamente una plasticidad muy alta, mucho mayor a la de las redes neuronales artificiales, y sobre todo esto que estamos estudiando nosotros, que no era un fenómeno estudiado en las redes, que es la neurogénesis, la producción de nuevas neuronas en zonas cerebrales. Esto sería como tratar de entender una computadora, sus redes, sus circuitos, pero
pero que diariamente va agregando nuevos circuitos. Entonces, esto es complejo desde el punto de vista informático, porque siempre hay lo que se llama un dilema de plasticidad y estabilidad. Las cosas muy plásticas no pueden ser muy estables, las cosas muy estables no son plásticas. Claro. Entonces, ¿cómo resuelve el cerebro en esa zona, que es el hipocampo, y cómo es una red neuronal que no está planteada en las redes artificiales, que es una red que modifica su arquitectura permanentemente, modifica las conexiones permanentemente? Entonces, ¿cómo adaptar el modelo de neurogénesis al estudio tradicional de las redes neuronales? Hablemos del hipocampo. El hipocampo, cada uno de nosotros que ha tenido el privilegio también de poder ir al colegio y sobre todo a la escuela secundaria, para los que no estudiamos medicina, el hipocampo es algo muy significativo. Pero ¿querés contar vos, que sos médico, cuál es la función del hipocampo? Sí, el hipocampo tiene una particularidad, que es una de las estructuras evolutivamente más conservadas, ¿vale? Es decir, los reptiles, todo tipo de mamíferos, las aves, los peces, tienen equivalentes al hipocampo y muy parecidos. Es una zona relativamente sencilla en cuanto a sus circuitos. Se dice que tiene tres circuitos, 3 estadios. ¿Qué tamaño tiene? Vías. ¿Muy pequeño? Prácticamente 1 centímetro cúbico del hipocampo humano. O sea, 1 centímetro, 1 centímetro y 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Y dónde está ubicado exactamente? Está ubicado en lo que vendría a ser la base del lóbulo temporal. Es decir, si uno hiciese un corte en un estudio, estaría ubicado acá adentro. Ajá. Es decir, abajo del lóbulo temporal. Es una estructura muy antigua y fundamentalmente tiene que ver en casi todas las especies con la memoria y la orientación espacial. Hace años O'Keefe y algunos otros grupos de investigadores escribieron un libro que se llamaba El hipocampo como un mapa cognitivo. Ajá. Es decir, es realmente el GPS del cerebro, es el que orienta, a tal punto que en animales como los roedores, a medida que va cambiando de un ambiente a otro, se le disparan ciertas neuronas, no otras, y queda armado un mapa. Cada vez que vuelve a recorrer esa zona, se vuelven a activar esas neuronas. Es de alguna manera una orientación que le sirve para saber dónde dejó la comida, dónde dejó su cría, dónde están los depredadores. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, fundamentalmente se hacen test en animales en los cuales se les coloca electrodos en diferentes zonas del hipocampo y se va midiendo la actividad cerebral a medida que la rata explora. Es decir, es como un tablero de ajedrez, lo que se llama un open field, un campo abierto que se lo divide en grillas. Ajá. Y esas grillas están monitorizadas en simultáneo por dónde pasa el animal, y entonces se va viendo que el animal en los diferentes lugares donde va activando una zona del hipocampo y no otras. Ajá. Y luego eso se analiza dónde estuvo el animal y en paralelo dónde ha ido marcando sus neuronas, y queda marcado un verdadero mapa cerebral. En los seres humanos esto ya está muy desarrollado, y por ejemplo hay estudios hechos en Inglaterra donde se ha visto que los taxistas londinenses, que es proverbial la memoria que tienen para ubicarse dentro de Londres, lo tienen mucho más desarrollados que los individuos normales, y lo tienen los individuos no taxistas, y lo tienen mucho más desarrollado que conductores de otra naturaleza. ¿Hablamos de hardware o de software? ¿Tienen desarrollo en qué sentido? ¿Es más grande físicamente o tiene un desarrollo porque tiene más conexiones? Ambas cosas. Es decir, el primero está especializado, que no pasa en otras especies. Es decir, es diferente el hipocampo derecho que el izquierdo, y es diferente la porción anterior que la posterior. Y por otro lado, es mucho más avanzado en el sentido de que sirve para una especialización muy fina de los lugares que reconocemos y de lo que se llama memoria episódica. Es decir, dónde estuvo una persona, con quién, cuándo, cómo, dónde, qué olores, y esa cosa que todos tenemos, que olemos algo y nos lleva a una situación vivida. O yo dentro de un rato salgo de acá y voy a ver una cámara de televisión o voy a ver una camisa negra y me va a evocar toda esta situación, y todo el estudio se llama memoria episódica, y eso en gran parte reside en el hipocampo. ¿Por qué? Porque el hipocampo no solo es una zona muy antigua, sino que recibe entradas de todas las áreas cerebrales que tienen que ver con los sentidos. Tiene entrada directa del área olfativa, del área auditiva, del área visual, integra esa información y nos da un mapa de memoria de esto, dónde estuvimos, cómo estuvimos, cuándo, con quién. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con el doctor Pablo Argibay, uno de los científicos más importantes que tiene el país, y con él vamos a seguir conversando dentro de un ratito. Enseguida volvemos.